Hola, ¿qué ocurre cuando para ser cristiano te exigen un uniforme? Y no hablamos solo de un uniforme literal, de la ropa que en ciertos lugares y momentos se considera apta o apropiada. Hablamos también de una uniformidad impostada, de las luces y las sombras de obligar a los creyentes a adoptar ciertas costumbres o formas de vivir solo para no ser expulsados del grupo, lo que se ha venido conociendo como tener un buen testimonio. Bienvenidos a otro episodio de Los Teólogos. Pues hola, muy buenas, ¿qué tal por ahí? Hola, Milena, hola Liz, ¿cómo están? Hola, bendiciones para todos y todas. Aquí estamos, nuevo episodio de El trauma compartido o terapia en grupo de los teólogos. ¿Qué tal, Mile? Hola, oiga, es un buen nombre para el podcast. Sí. Terapia de grupo. Pues es que nos lo ha dicho un montón de gente que se lo ponen Sí, en plan sí, terapia de grupo. Pues genial, perfecto, pues que aquí lo usamos para eso, vamos a ser sinceros. sí. Lo que no pensábamos es que la otra gente también se lo iba a tomar así, pero es verdad. Sí, sí, sí. De hecho, escogemos los temas exclusivamente con ¿cuál ha sido el trauma de este mes, de esta semana? Vamos a hablar de esto. Saca de la caja de traumas uno para el Sí, podcast del mes. sí, sí. Mientras tengamos traumas, seguirá vivo Habrán él. episodios, Sí. así es. Y hoy hemos, bueno, ahora acabamos de cambiar un poco el título porque queríamos hablar, tenemos la intención de hablar de todo el tema que para el mundo evangélico que nos esté escuchando, que provenga del mundo evangélico, estarán muy puestos y sabrán a lo que nos referimos, que es el tema del problema del buen testimonio, de cómo eso nos ha obligado a cambiar nuestra forma de ser cuando éramos más jóvenes o incluso ya de adultos, ¿no? Como nos coarta y nos ha ocasionado cierta clase de problemas, esa obligación de tener que dar un buen testimonio y quién era el que decía que eso era un buen testimonio y otras cosas no eran un buen testimonio, en fin. Y había un título que nos gustaba mucho, que era una cosa que había dicho Milena, que era lo de ser infelices y complacientes, pero es verdad que a lo mejor no se queda eso como título, pero me gusta mucho como idea, ¿no? Que en el fondo lo que muchos nos hemos quedado con el tema de tener la obligación de tener que dar un buen testimonio en la iglesia para la gente de fuera, ahora hablamos un poco de todo eso, era el hecho de que sí, tú aceptabas ese buen testimonio, pero en el fondo te hacía estar infeliz y ser complaciente a los demás, y complaciente no en el buen sentido, si es que existe algún buen sentido de eso, sino en el malo, en el de... mm, Tienes que decir que sí a todo, no poder negarte según qué cosas, no poder tener que sonreír, no poder decir no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, el no tener un criterio propio, por así decirlo, ¿no? Sino estar siempre a la expectativa de lo que los otros esperan y complacerlos. Y no sé si nos hemos vuelto a meter en un berenjenal, no sé qué pensáis vosotras dos, pero para mí ha sido un tema un poco... este está profundo, ¿eh? En la cajita de traumas. Yo no lo he pasado tampoco mucho porque siempre he tenido como mucha personalidad hasta cierto punto y como siempre digo, yo no vengo de un ambiente muy, muy fundamentalista, pero sí reconozco que en los últimos tiempos también me ha afectado un poco el tener que dejar pasar oportunidades, bueno, oportunidades entre comillas, porque eso significaba que involucrarme un poco más en el mundo evangélico de alguna manera significaba tener que dejar de ser yo, no poder mostrarme como yo soy, no poder mostrarme como pienso, esas cosas. No, les contaba que mi post más compartido es uno que habla del buen testimonio, que tiene que ver con querer que todo el mundo esté contento con uno o que no tenga nada malo que decir de uno. Es un poco como tratar de caerle bien a todo el mundo. Mm, O sea, el buen testimonio de pronto a mí me lo vendieron un poco directamente como ser complaciente, que es tratar de que toda la gente tenga una buena opinión de uno. El problema es que eso, además de imposible, es muy malo para uno, ¿no? claro. Es imposible porque la gente siempre, pues siempre va a existir el conflicto y lo que uno termina haciendo es llevándole la idea a todos los demás y minimizándose totalmente. Y además, pues si el modelo de Jesús, pues Jesús no le cae bien a todo el mundo. Evidentemente uno tiene, si uno sigue como algún parámetro o algún principio fiel en la vida, el que sea,
pues en algún momento se va a encontrar con personas que no están de acuerdo y va a haber un conflicto y va a haber gente que va a decir, uy, cómo me cae mal o qué mala persona. Mm. Eso tiene que pasar en algún momento. Pero si les caías mal por causa del evangelio era válido. Sí, es que es muy ambiguo eso, es muy ambiguo. O sea, si les Pero caías mal por ser una desgraciada, pero eras cristiano, o sea, por comportarte cristianamente, era válido. defina por causa del evangelio. Por causa del evangelio, es decir, por ejemplo, tú puedes ser un líder infeliz, desgraciado, así muy malo, pero tú lo estás haciendo porque tú estás obedeciendo a Dios. Es que Entonces no importa Ah, si la otra persona piensa que tú eres malo, porque lo que te tiene que importar es el aplauso de Dios. ya, si se le Y para encima. en este caso el aplauso de Dios es el de los que tienes arriba de ti, o sea, tus otros líderes sí. y otros pastores. Ese más o menos. Sí, sí, es súper ambiguo, es que me recuerda mucho a cierto personaje al que no voy a nombrar, por mucho que se queje el señor cancionero de que no doy nombres, no voy a dar nombres, aquí no estamos para darles publicidad, pero que es fácilmente localizable, que se dedica a provocar todo lo que puede en sus redes sociales, en su web, a insultar a todo el que puede, pero lo hace en nombre de Dios. Entonces, cuando la gente le dice, oye, te estás pasando, estás siendo un cretino, y dice, ah, no, no, me estás persiguiendo por ser cristiano. Es que yo Claro, estoy sufriendo la Es que soy persecución. Es como, profeta. hijo mío, tú lo que eres ser es tonto, muy tonto, pero ¿cómo te lo decimos? Si siempre es que me estáis persiguiendo por causa del Evangelio, no te estamos persiguiendo porque eres tonto. Entonces, claro, y juegan con eso también. Es como, los demás Sí. sí, tienen que sí. ser complacientes y amables, pero yo, como soy el pastor, puedo ser un faltón. Puedo faltarle el respeto a todo el mundo. Que es exactamente lo que hay que hacer por causa del Evangelio. Es que yo creo que el problema del buen testimonio es que no hay em, un baremo claro, o sea, no hay un ejemplo claro, porque es que según quién sea, según lo que le vayas a exigir a otros, y en el fondo es una manera un poco de tener a la gente controlada, pero no hay, por lo que decís, una cosa es ser, Sí. o sea, no está muy claro exactamente cuál es el buen testimonio, depende de... Hay como unos parámetros culturales, Sí, digo yo, que son como básicos, Mm. que son la lista de prohibiciones que generalmente tenemos todos los cristianos para tener un buen testimonio. Por ejemplo, buen testimonio es que no tomes, mm, buen testimonio que no bailes, que no vayas a discotecas o cualquier lugar donde reine Que no lo vean Satanás. mal parqueado. Sí, claro. Que no digas malas palabras. mm, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, que no sexualmente ni hablemos, ¿no? Porque claro, ahí también está que seas virgen o que, bueno, por lo menos que no te hayan conocido Que nada, esté casado. sí, ¿sí? O que estés casado. Eso es ¿Sabe? sí. como, digo yo que es como un estándar, ¿no? Ya después de ahí se desprenden un montón de cosas dependiendo también del lugar, del pastor, del líder y de qué tan opresivo sea. Es que el ejemplo de la cerveza me hizo acordar de algo. Que a uno en el discurso le decían, para ser religioso, no, es que tomarse una cerveza no es pecado. O sea, no sé Ujú. si ustedes lo escucharon, el discurso, no, es que en realidad el pecado es ser borracho. Pero si a usted alguien lo ve tomando cerveza, ¿qué van a pensar de usted y qué van a pensar del evangelio? ¿Cuál es la diferencia con los demás? Ujú. Que a la hora de la verdad lo que quiere decir es, usted se puede tomar una cerveza, pero debajo de la cama donde nadie lo ve, para que no nos haga quedar mal, porque es que Claro. afuera la gente, si lo ve, usted no tiene, o sea, el asunto de la diferencia, ¿no? Tiene que ser diferente de los demás. Sí, el problema es que en eso hay una lectura cultural que no tiene nada que ver con el Evangelio, Claro. Claro. porque sobre todo con el tema del alcohol es súper obvio. Y yo tengo una historia. Eh, no, porque, claro, pasa que, por ejemplo, no sé cómo se vivirá allí, pero aquí en España el tema del alcohol es una cosa muy social. No suele verse mal el emborracharse. O sea, quiero decir, nadie se emborracha, sale a emborracharse. O sea, cuando hace eso es un problema. Pero beber alcohol de forma habitual, social, es muy común. De hecho, siempre se toma alcohol cuando se come, en el aperitivo, o sea, es como muy, muy común. Entonces, claro, cuando vienes de cierta clase de entornos en los que te dicen que cualquier clase de bebida alcohólica es pecado, es un problemón porque aquí es una cuestión social. O sea, aquí arreglas las cosas yéndote a tomar unas cañas. O sea, y comes, y aquí es muy común lo de las tapas, sobre todo aquí en Andalucía, en el sur donde estamos, ¿no? Entonces es como comer, beber alcohol, es como muy así. Y, por ejemplo,
es una cuestión que es cultural, que depende de la sociedad en la que estás, cuáles son los parámetros, ¿no? de qué es aceptable y qué no. Y cuando se intenta imponer desde fuera, en realidad lo que se está imponiendo es otra visión cultural, es otra cultura de otra ciudad, de otra zona hacia esto. No sé cómo será allí lo de beber o si la gente realmente... Pero, por ejemplo, aquí en España se nota mucho la diferencia entre el bebedor loco que, por ejemplo, vienen de Inglaterra o de por ahí, que van a la costa y se dedican a beber a lo loco hasta caer inconscientes, ¿no? O sea, no es la clase del bebedor social que hay aquí en España, entonces esa es una cosa que se ve mal, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos misioneros de Estados Unidos que han venido aquí, pues no entienden esa diferencia. Y para ellos cualquier clase de alcohol es pecado. Entonces había una misión que estaba apoyando a algunos misioneros aquí en la zona donde yo vivía. Y entonces el misionero llevaba muchísimos años en España y se había moldado a ese, pues beber una copa de vino en las comidas, salir a tomar unas cañas, pues vida normal de persona de aquí. Y para nosotros era, pues mira, qué majo este señor que es ahí no sé de qué lugar de Estados Unidos era, pero se iba contigo y te invitaba a una copa y era lo normal, ¿no? Pero se enteraron en la misión de que él bebía vino en las comidas, no sabían nada de lo de irse a tomar cañas y se la liaron, o sea, le expulsaron y todo. Le quitaron los privilegios, le quitaron todo el apoyo de parte de la misión porque para él había caído en desgracia, o sea, que yo era... Entonces él por mucho que intentara explicar que es que para poder hacer misión entre la gente de aquí tenía que ser como la gente de aquí y aquí no era una cuestión pecaminosa, sino que es una cuestión social en el entorno evangélico habitual en el que yo me crié. Si tú moderabas el consumo de alcohol, no había nada malo en tomarte una caña, en salir a tomar algo, y de hecho era algo muy de socializar. A lo mejor no se bebía alcohol en la iglesia, pero si tú salías fuera y estabas y quedabas con no sé quién, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando se intenta imponer que en realidad en otros lugares el alcohol tiene otra perspectiva y tú lo impones a una norma religiosa, es cuando empiezas a crear problemas que no son teológicos, que son culturales. Y los intentas colar como problemas teológicos. Y ahí es donde yo creo que muchas de estas cosas del testimonio, pongo el alcohol porque es un ejemplo muy obvio, pero es donde empieza a haber muchos problemas. Sí, el tema del trago, por lo menos acá en Colombia, bueno, no sé, mi querida Milena me corregirá, por lo menos por este lado, para acá donde vivo yo, se toma mucho, o sea, se toma mucho y el alcohol tiene una connotación muy negativa, o sea, sí hay social y todo, Mm. pero, por ejemplo, yo viví en Argentina, que ellos a veces son un poco más tirando a Europa. Y era así como tú dices, o sea, era mucho más social, no sé qué, se toman algo. Entonces yo eso lo entendí, pero acá en Colombia es muy raro que tú te tomes una, dos, tres, te tienes que tomar una canasta entera, o sea, como que yo lo he entendido en ocasiones porque hay lugares donde es muy marcado el tema de tomar, pero sí es cultural, o sea, depende el lugar, por lo menos la zona mía que es la costa, la gente toma mucho. Mm. Entonces, por eso son muy tajantes los cristianos con que el cristiano acá no debe tomar. Sí, Cuando yo estuve en la capital no era tan así, pero no sé. pues yo soy de una zona de Colombia que se llama Boyacá, que tiene el pueblo de Colombia en el que toman más cerveza. Se llama Toca, Boyacá, un pueblo súper católico. Yo iba allá con mi papá a hacer cultos. Y digamos que por lo menos en ese pueblo, las señoras, los señores, todo el mundo toma cerveza. Entonces, evidentemente, la diferencia con el mundo era no tomar. Claro. También porque es que hay, pues también en el entorno acá en Bogotá, pero en la periferia, que era donde yo vivía, pues era, no es que usted tome, es que usted es alcohólico. Ya. Entonces, pues claramente, sí, o sea, una cosa es que usted tome una cerveza con el almuerzo y otra cosa muy distinta es que usted se beba todo lo del mercado, como dice una canción famosa aquí, me bebí lo del mercado, ¿no? Y llego a mi casa mano sobre mano y que la mujer vea qué hace, que eso pasa un montón en el entorno, digamos, de la periferia y del campo, acá Mm. en Colombia. Entonces, claro, se construye la idea de tomarse cualquier alcohol, pues, como pecado. Mi mamá había hecho un voto, por ejemplo, que no tomaba vino. Y pues, ese es el entorno Mm. en el
que yo crecí. Ahora, que lo que su merced dice, claro, o sea, a mí me sorprendió en Madrid que había un espacio para que le dan a uno comida con la cerveza. O sea, aquí eso no pasa. Usted se va a tomar y pues se va a tomar. Y hay muchos lugares donde no, yo por lo menos si quiero salir con alguien que los demás toman y yo, pues yo no tomo porque me duermo, entonces no encuentro qué tomar, no me venden café en el mismo lugar o no hay comida, cosa que en Madrid sí lo vi, que podía el otro sentarse a tomar cerveza y yo a comerme todo lo que le dieran y fabuloso. Porque vas a lo que vas a embriagarte. Entonces solo Sí. hay Claro, trago. claro. Entonces, pues así es difícil construir ahora como una relación sana con el alcohol, Mm. pero entre los presbiterianos, ellos tienen otra ética, al menos cierta línea presbiteriana, aquí sí es como que, bueno, no pasa nada y puede haber el diácono que tiene sus problemillas con el alcohol, ¿sí? Mm. Pero Es- es porque pues acá se ve como son iglesias históricas que son relajadas y son muy libertinas. Ay, Dios mío. Claro, Claro. es que es muy interesante porque dices, algo que debería, que desde la perspectiva de la vida cristiana tú podrías aportar a la gente, el hablar de autocontrol, de superar las adicciones, de ver cuál es la raíz por la que tú caes en eso, ¿no? Intentar ofrecer algo que sea más consuelo, se acaba convirtiendo en una cuestión de no hagas esto porque sí. Claro. ¿No? Sin aportar nada. Y en realidad con el tema del alcoholismo es algo con lo que tú puedes aportar mucho a la gente o sea, puedes hacer apoyo, ¿no? Hasta cierto punto. Y a lo mejor no se No, nota y de la tanto. temperancia, Mm, lo que dice su merced, sería chévere, más bien que la iglesia hiciera una propuesta de autocontrol, pero es que como no se confían las personas, o claro. sea, no existe la posibilidad de decir, hermano, usted tiene la capacidad de regularse. Si no, yo le digo qué hacer, mejor no tome nada, porque es que eso es malo y usted nunca va a ser capaz de decir, sí, me tomé una con el almuerzo y no me quedé ahí hasta dentro de 15 años, ¿no? Claro, sí. Pero A pienso mí me también, parece que también es eso. sí. Pero claro, yo creo que hay un punto entre eso y decir, pues no tomo nada nunca, en ningún sitio, y es un pecado que tome algo de alcohol. Porque claro, y te encuentras con el problema de, bueno, ¿y qué hacemos con Jesús en las bodas de Caná? ¿Qué ¡Ja! hacemos? Se ponen súper bravos. Claro, O sea, yo es que es un nunca le ha sacado contexto la piedra a alguien. mediterráneo, es que es un contexto mediterráneo, van a beber alcohol siempre. Sí, claro. Jesús tomaba vino, es verdad. Pero acá, pues culturalmente se le da la vuelta para decir, ah, pues entonces convierta usted el agua al vino si se la quiere tomar. A mí me lo han dicho. O sea, ah, pues A sí mí es me capaz. dijeron que ese vino no No tenía mucho emborrachaba. alcohol. Sí, No ese no te- emborrachaba, que era un juguito. No, ¿cómo sabían? No sé. ¿De Pero es dónde que pones? es como cuando le dan la vuelta a lo del camello que no cabe por entre la aguja porque es rico, para decir, no, Jesús no estaba hablando de la acumulación de riqueza, ustedes que es un resentido social. Lo mismo, pero Ay, con el vino. sí. Ay, yo es que tengo el mismo problema no con tanto con el vino, pero es que es muy obvio porque dices, oye, hay una enseñanza evangélica que podría ser la de tener dominio propio, la de tener buenas costumbres, que es algo bonito en el fondo y que ayuda a la gente y lo conviertes en vamos a controlar a la gente diciéndoles que no y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasa mucho con Sí, el tema claro. de la ropa. El otro día ponía Liz lo de los bañadores cristianos para las mujeres, eso que pusiste en Instagram. Lo tuve que Ay, ver, lo vi sí. en bucle como 4 o 5 veces, en plan, Dios mío, ¿por ¿No lo qué? había visto nunca? Sí, pero no Hay, sé, o sea, hay aquí eso varias no se estila. modas. No. Hay varios modelos para que puedas elegir cuál te gusta más. Sí. Claro, Pero fíjate que eso es como muy centroamericano, mm, porque todas esas páginas que ahí me aparecen son como de República Dominicana y sus aledaños. sí, por poner Acá también contexto, es, sí, perdón, por poner contexto, estoy hablando de un vídeo que compartió Liz en sus redes sociales, que es publicidad de una empresa cristiana que hace ropa cristiana, que es una cosa, vale, de acuerdo, trajes de baño para mujeres que no se diferencian mucho de un burka, solo que son un poquito ajustados y llevan flores, pero básicamente ese es el concepto, o sea, por debajo de la rodilla, manga larga, todo ancho para que no se noten para que la mujer no provoque. En fin, sigue, que sigue, yo te Liz. digo una cosa, yo te digo una cosa que eso no tiene nada que ver con el tema, pero igual me parece importante.
¿por qué si ya tú la pusiste por debajo de la rodilla? ¿Por qué no llegas al talón? O sea, imagínate el bronceado. O sea, es que yo me puse a Rodillas, pensar, o sea, y también por media manga, ponlo manga larga. O sea, porque hacerle esa maldad a una persona de que se vaya a broncear de esa manera. es que no se va a broncear, Liz. Es que Eso- básicamente es como un traje de esos de danza, porque así son los vestidos de las Claro. danzarinas, Sí. pero mojado. O sea, Sí. se Yo, lavan con el a mí traje me de da danzar. mucha rabia porque yo tengo el problema de que tengo la piel muy sensible y no me puede dar mucho el sol porque enseguida me quemo. Y yo siempre he buscado ropa así para ir a la playa y no encuentro nada. Y Esa es tu ahora solución. me tengo que comprar ropa cristiana, de verdad, santa, santificada, para no que, o sea, esto, hay algo Sí. aquí que no funciona, hay algo aquí que no está funcionando. Claro, lo peor es que, o sea, a mí me pasa lo mismo. Yo también tengo problema con el sol. Y si uno sale así, en tierra caliente, o sea, estaba visitando a mi Sí. hermano, fue una vaina de más de 30 grados y yo salgo con camisa manga larga, un pantalón súper ancho, grande, largo, pues hippie. Y el man del mototaxi me dice, parece una misionera. Y yo, ay, ahora estoy haciendo diferencia con el mundo. La gente me ve y, como me dijeron de chiquita, la gente me ve y me identifica como cristiana. Qué Solo es porque vergüenza, el sol Milena. me quema. Señor, solo Qué es vergüenza. yo con mi sombrero gigante. Me avergüenzo. Yo que tú no hubiera contado eso. Ah. No sé si esto está apoyando mucho a nuestra tesis de hoy. No, pero vea, ¿sabe qué tiene que ver? Porque no sé si a ustedes les dijeron, como la idea de la gente tiene que ver la diferencia en ustedes cuando los vea. Hasta Y en la por ropa, eso, sí. sí, hasta en la ropa. O sea, usted tiene que verse diferente al mundo. Hoy en día, que estoy toda enviada con entre nosotros no será así, y con no sé qué, yo digo, claro, pues tendría que tener la diferencia en que yo viva desde el amor. Pero es que hay mucha gente que no cree en Dios que también vive desde el amor, perdónenme, ¿no? Entonces si yo entro con el juicio de entrada a decir, perdonen, aquí llegó un ser de luz, es que Sí. yo soy, que es como la actitud que le ponen a uno, es que yo no voy a provocar a nadie, entonces me pongo mi falda larga y yo no soy un pecador como ustedes. Sí, Y pues es te un dan poquito teoría. arrogante. Claro. Es como uno ser, lo que hablamos en el episodio de evangelismo, como ser un vendedor de Dios, pero desde el tufillo de superioridad siempre, Claro. ¿sí? Mm, Es feo. sí, Qué malas personas, porque uno ahí todo, yo sí soy santo y usted no, horrible. es Más que horrible pensar que la ropa es algo que determina mi santidad. O sea, es que todo va así cada vez más ridículo. Sí. Por claro, claro. ejemplo, en la iglesia a la que yo iba, el pantalón blanco era una de esas prendas que tú no podías usar. O sea, era la prenda más polémica de todas las prendas que podía usar una mujer, porque no se le tenía que ser lo suficientemente ancho para que no se te marcara si tenías celulitis, para que no se te marcara si el interior, tenía que la blusa ser larga Pero y porque no, la celulitis es mal testimonio, o Y eso claro, me he porque quedado también. la, La celu- celulitis es mal la testimonio, vale. celulitis es, la celulitis es mal testimonio porque es que eso no tienen por qué verlo y eso distrae, ¿sí? Vale, Entonces, vale, vale. y usted sabe que a veces en los pantalones blancos, si son muy, ellos son, a veces hay algunos que son como medio transparentosos, Mm. esas cosas se notan. Entonces, la blusa, todas las blusas que tú usaras, camisas o lo que fueras, ellas tenían que cubrir la zona pélvica, o sea, la zona del pecado. ¿Sí? O sea, y cuando tú levantaras las manos, tenía que seguir cubierta la zona pélvica. Si eso no pasaba, había problemas. Sentaban a la persona, no la dejaban cantar, la miraban mal. O sea, la cantidad de veces que yo tuve que decirle a las chicas con las que yo trabajaba, ay, mi amor, hoy no puedes cantar así, ve a cambiarte. Fue mucha. O sea, yo tuve que tener un armario solo de ropa para ir a la iglesia. Y luego ya cuando salía a mis cuestiones sociales no tenía que ponerme porque yo me vestía como banquera. Pantalones clásicos, camisas, o sea, esa era mi ropa de ir a la iglesia.
Liz, Nunca tuve un problema con la ropa Claro, porque siempre me y cuidé cuando... mucho el testimonio. Liz, Mm, defina, lo sentaban. No, lo sentaban no es disciplina, porque tampoco tan exagerado, pero literal te sentaban, te decían, hoy no puedes cantar, o sea, ve a sentarte. Sí, o sea, eso literal pasaba así, porque no podía dar ese mal testimonio. Ya si el hombre se ponía el pantalón blanco, no hay problema, pero la mujer no podía. mm. Porque no hay mucho que ver. Tengo una historia sobre eso. Tengo una historia sobre eso que yo hice un experimento social en, en las noticiascristianas.com. Sabes que yo a veces las leo. Yo soy Sí. fan. A Yo soy, veces, a a veces ver, las de- yo a veces las les da leo, like. les doy like y todo. Entonces, había una que decía como que reprendieron a un pastor por ponerse pantalones apretados. Entonces yo puse, estoy de acuerdo con que hayan hecho eso porque hay que pensar en las personas a las que les es ocasión de caer. Entonces, Ay, por favor. enseguida me escribió un tipo, pero entonces usted es una enferma, porque ¿cómo así que si usted ve un pantalón apretado, enseguida le es ocasión de caer? Y yo, bueno, usted no puede juzgar mis Ah, luchas. No puedo jugar mis luchas de que yo veo un pantalón apretado y yo no me puedo controlar. Y yo claro, sé, pero con las mujeres es súper claro, normal que nos y digan yo eso. seguía y me mandaron versículos bíblicos, me dijeron de todo, llegaron así como varios al tiempo y me dijeron, pero lo que eres es una Pervertida. religiosa, porque eso ya no es así, porque la ropa no es sinónimo de santidad, todo lo que nosotros estamos diciendo ahora. Sí, Todo así defendiendo al tipo. Tú dices, qué mujeres maravilla. y hombres. Ya luego al final yo agarré, los etiqueté a todos los que me escribieron y le dije, espero que hagan exactamente lo mismo cuando sea una mujer la que use esos pantalones. Gracias por su tiempo. Pero Oiga, fue me una acordé de algo. locura. Pero no son Cuando, capaces de verlo, no son capaces de verlo. Es no, flipante. no, Es divertido, a mí cuando me alegra el estaba en día. plena adolescencia, y tenía un grupo de danza con unas niñas y todas eran peladitas, o sea, yo era la mayor. Unas niñas, 14, 13 años. Y pues teníamos pantalones un poquito anchos y una camisetica, no, parecía como esta que tengo, pero un poquito más apretada. No, pues los hermanos se han quejado. Uno no, es que las niñas se están poniendo como gorditas y por qué les ponen esa ropa. Y alguien que fue, digamos, de visita a la iglesia decía, ay, niñas, a ustedes no les da frío con esas camisas, es que se les comienza como a ver. Y luego uno dice, oiga, ¿usted qué tiene en la cabeza? Pues estar mirando a una niña de 13 o de 14 años y se le puso gordita, ¿qué parte del cuerpo? Señor, usted tiene 40 años, respete, ¿sí? Pero no, entonces el problema es, vestamos las niñas como unas monjas, porque es que yo tengo un problema en la cabeza que veo una niña de 13 años y estoy mirándole sus partes privadas. No, Bueno, no, lo que pasa es que yo trabajé con adolescentes, entonces mis historias tienen que ver con adolescentes y como la señora Milena estaba hablando de cuando ella era adolescente y tenía su grupo de danza, me acordé de que a ellas les ponían también como ciertos estándares para vestirse. Cuando ellas tenían que, o sea, cuando ellas danzaban dentro de los cultos de adolescentes no había problema, podían vestirse como gente normal. Pero cuando danzaban para la iglesia general, o sea, el culto del domingo, ya se tenían que disfrazar y cubrirse también todo lo que les dije. Pero ustedes saben que las danzarinas pues usan body y cosas así como ajustadas al cuerpo, como cómodas. como cómodas, como cómodas Ah, para poder hacer esos movimientos. claro, Pero a ellas les tocaba ponerse como 1000 capas de ropa hasta que ya no se les marcara nada. en Y Cartagena. en Cartagena, que acá pasamos los 30, o sea, Mm, hemos llegado a los 40. Por madre mucho que mía. haya aire, o sea, por mucho que haya aire acondicionado, hace calor. Que entre otras cosas yo tocaba con blazer también. O sea, también. Lisa asada en el Sí, plan. eso es otra cosa también absurda. Entonces, volviendo a la historia,
cuando las danzarinas se engordaban era un problema. Las ponían a dieta, Ay, Dios mío. de verdad. Las ponían a dieta. No podía haber una danzarina gorda. Y ni rellenita ni nada, porque supuestamente no podían bailar bien, se ahogaban, o simplemente no se veían estéticas para todas las demás. ¿Sí? Entonces era muy común que las marginaran y no solamente se marginaban entre ellas, porque puede ser que la líder misma dijera, sino el mismo pastor era muy de ver cómo la mujer se arreglaba, o sea, si la mujer no se maquillaba, si no se hacía el cabello antes de subirse al púlpito, la ropa tenía que estar bien, tenía que tener tacones, o sea, todas esas cosas ni siquiera la esposa revisaba eso, lo revisaba él. Es un poco creepy, eso no Y sé cómo decirlo. Perturbador, Sí, bastante. perturbador. bastante, o sea, bastante, porque te podía llegar, o sea, en ese momento uno no lo ve así, ¿no? O sea, solo ve uno después. La excelencia, le Eh, dicen a uno. Sí, 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 sí. y en realidad en realidad esa era la frase, eh, que parecía frase de colegio, pero como era que decía, como que la excelencia está en los detalles, era la frase. Entonces, por ejemplo, si te veía un poquito más flaca, te ves flaca, te ves bien, así me gusta, sigue haciendo ejercicio. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Y lo mismo si te veía de pronto más, te engordaste un poquito. ¿Qué más te podía decir? Si de pronto no te habías hecho el blower o te planchaste el pelo o algo así, te lo decía. O sea, hoy era un día especial, hoy era Santa Cena, hoy quiero que todas vengan con el cabello hecho, no quiero a nadie con el cabello recogido, todas tienen que ponerse tacones, ¿qué más? No, eso era un montón de requisitos, todo el tiempo sonriendo. Si tú no sonreías, él te hacía señas desde abajo así. Que sonrieras, te demostraba los dientes. Entonces tú inmediatamente como un muñequito, apenas lo veías, empezabas a sonreír. Todo el tiempo, o sea, eras como un maniquí, o sea, Dios un mío, muñequito, todo qué el tiempo. agobio. Qué Y agobio. luego, esto cada vez se pone mejor. Ustedes me ponen a hablar, aquí voy a hablar. Las fotos de perfil te las revisaba de tus redes sociales y te podía decir, esa foto no me parece que debas subirla. Pero ¿cuáles Por son los ejemplo, criterios? si tenías un escote, si tenías el cuerpo entero de pronto una ropa muy ajustada, si eran en vestido de baño, las mujeres no podían subir fotos en bikini. Eso no se podía. Yo recuerdo que yo siempre fui muy, muy recatada, o sea, yo no tuve tanto esas cosas conmigo directamente, pero yo recuerdo que una vez a mí me tomaron una foto de espaldas caminando, ¡ay! Me veía bella, o sea, no es por nada, pero me veía bella. Y a mí me gustó porque tenía mi pantalón y me armaba súper bien y me veía espectacular. Mm. Y yo la puse de perfil de WhatsApp, puse mi foto así, no creía en nadie. Y llega él y me escribe y me dice, ¿no has pensado en cambiar esa foto de perfil? ¿Por qué no pones una donde mejor se te vea la cara? Porque claro, no se me veía la cara, se me veía el cuerpo, La otra cara. la otra cara. Pero yo es que yo quiero que se me vea esta cara. Eh, Pero él no te lo decía de frente para que tú no sientas que es tan invasivo, sino más pasivo-agresivo, o sea, como ¿Sonaba consejo? sonaba a consejo, pero era una Mm, orden. ya. Y Pero es así lo que hacía. es muy sectario eso, es muy Mm, controlador. Y se normaliza porque, bueno, es que no es algo que te dice el pastor, no es algo de tu testimonio, te hacen cargo a ti. Es tu testimonio, es tu responsabilidad. Pero en claro, realidad es un control que otros ejercen sobre ti. Lo que pasa es que te hacen cargo a ti y entonces pues tú ya te autocensuras y te, ¿sabes? claro. Y Y si eres líder o algo así, pues la censura es mayor. Claro, porque qué mal ejemplo le está dando a todos ahí para abajo. Que van a Sí. decir que usted se pintó el pelo no sé cómo, que usted se hizo. Pues en mi época todavía era pecado pintarse el pelo de colores raros y hacerse piercings, ¿no? mm, Ahora existe la revolución de Hilson, Yo, que sigue siendo, ay, puedo ser tatuado, no sé qué.
vigilo la ropa, pero de otra manera. A mí cuando yo me hice un mechón aguamarina, ya como a mis 20 y algo, y yo recuerdo que cuando me lo hice, se molestaron. Y yo me hice el mechón en la parte de la nuca justamente para no tener problemas con que, o sea, yo pensando en mi testimonio, ¿no? Ya. Para no tener problemas de ir con todo el pelo, porque yo quería a lo Karol G. O sea, yo me imaginaba bichota, toda de azul. Y me pusieron problemas por eso. O sea, ponían problemas por todo, sobre Es, todo por la ropa. es Era complicado. Lo que más me asusta de esto es que dependiendo de en qué grupo cayeras, te podías reunir con un montón de traumas para el resto de tu vida, sin ninguna razón ni motivo. Pero no solamente estás gorda, sino que es que, además yo que siempre he sido rellenita, gordita siempre, y además tengo un problema de espalda y no me puedo poner tacones porque lo paso fatal. O sea, yo con tacones Bueno, prefiero que yo me sienten tengo en una silla problema con en la pinchos. de espalda. Yo tuve que hablar con él casi que con orden médica y Es decirle, que, yo no me puedo poner tacones. claro. Entonces, fue la única manera como yo zafé. Y como yo normalmente pues me vestía bien, digamos que no tenía como tachas en mi lista. Entonces me Mm, valieron que yo pudiera no usar tacón, pero a las que cantaban y dirigían, todas tenían que usar tacón. es Sea, que es la horrible. santidad tiene que ver con falda larga y tacones. No sé qué tienen los tacones. Mm, Sí, efectivamente, curioso, La ¿no? Tiene que ver elegancia, con no, con los estándares del patriarcado, claro. porque es lo sí. mismo, de decirle, la misma lógica de hermanas arréglense porque si su marido se va o se consigue otra es culpa suya, porque usted se engordó, porque no está peinada, porque es que por ahí empieza, hay sermones sobre eso, ¿no? Mm. Sí, claro. Es lo mismo en el fondo, es una forma de controlarte, de anular tu personalidad, de que tú no te puedas pasar por una fase gótica si te apetece, o teñirte el pelo de azul, o yo ya era muy adulta, Bueno, los hombres no podían tener la barba larga, ya ves tú, es que es horrible. deshilachadita, ni el pelo largo, si tenías que parar allá adelante, o sea, a los hombres también le era fuerte. Mm, Zapatos sucios, los mandaba a que los limpiaran, la corbata, porque había que usar corbata, camisa y saco, mm, y Que todo luego tenía que comenzaron a decir encajar. que eso era religioso, ¿no? Ahorita que la estética ha cambiado un poco, sí. es como, puedo ser chistosito y cristiano, entonces puedo quitarme la corbata y ya es, no, rompí con la religión. Sí, había una cosa que se llamaba sport elegante. Nunca entendí ese término de sport elegante, pero consistía en que te ponías el saco y debajo un suéter polo. Ah, sí, ñoño, pero bueno. Sí, pero es ¡Wow! como... Es que es muy raro, pero eso ha existido siempre. A mí lo que me preocupaba, mira, una de las cosas por las que yo empecé a decir me quiero ir de aquí, de ir rápido, fue que yo con veintitantos me hice un piercing en la nariz, pero que yo ya me había independizado, me había ido de casa de mis padres, tenía mi trabajo, o sea, yo ya estaba independiente total, creo que estaba hasta casada, o sea, que imaginaos. Y nada, pues yo pues me apetece, me puse un piercing que luego me lo quité, porque pues también me apetecía y me lo quité. Y me viene el pastor de jóvenes de la zona de aquel momento, me ve, nadie me había dicho nada, todo el mundo, pues te queda bien, estamos en fin. Y me viene y me dice, no, es que eso es de muy mal testimonio, un piercing en la nariz. Y claro, yo todo ingenuo, ¿testimonio de qué? Digo, de que soy una persona normal y me he hecho un pendiente en la nariz. O sea, ¿cuál es exactamente el más testimonio? Y yo con toda inocentona, pero ¿cuál es el más? No, es que eso no lo hacen los cristianos. ¿Y por qué no? Y yo así, yo le seguía. Y el tío se desesperó al final. Fue como. Lo peor es que hasta ese momento había ido de muy buen rollo y era como una persona muy guay, muy maja, no sé qué. Pero en el momento en que alguien se salía de la norma, se vestía de una manera diferente, como no se aceptaba, entraban en pánico, o sea, entraban en, no sé cómo decirlo, o sea, lo del testimonio en realidad era una excusa para que tú no te salieras de la norma, porque en cuanto alguien se salía un poco de la norma, entraban en un pánico que no sabían gestionar, o sea, convulsionaban. Y claro, el problema que ha habido siempre es lo que dices tú, solamente hay una forma de vestir cristiana que es esta, igual que de vestir, de pensar, de escuchar música, de todo, ¿no? Pues al final acaba siendo un grupo muy aburrido de gente. No sé si soy yo,
pero sobre todo cuando era adolescente era un dramón. Pero el tema era ese, que si tú intentabas justificar exactamente cuál era el mal testimonio, entraban, o sea, se les iba completamente. Y fue uno de los momentos en los que dije, yo no quiero estar con esta gente más, porque si no, quiere decir que tampoco es que yo me esté dedicando a traficar con hachís en la esquina de la plaza, ¿sabes? O sea, mi testimonio que diga, ¿no? Hasta aquí es bien, me he puesto un pendiente, señor, explíqueme usted a mí en qué lugar de la Biblia dice que esto es pecado. Nadie se atrevía a decir lo de Levítico porque ya éramos como más modernos, ya no caíamos en esa religiosidad, pero no, de una manera o de otra te seguían controlando. Yo tengo la sensación de que todo el movimiento este de hipster, moderno, Hillsong, en realidad es una manera de controlarte. Pues yo conozco a gente que ha estado dentro de las iglesias de Hillsong, incluso iglesias imitando a Hillsong en otros lugares, que también te dicen, claro, es que si no vas vestido así también te ponen peros o no te dan tanta responsabilidad, o si eres más tradicional vistiendo, pues no les gustas tanto. Y en el fondo es una manera de tener controlada a la gente, pues por muchas cosas, ¿no? Bien, yo creo que eso que su merced cuenta del piercing ejemplifica lo que estaba diciendo su merced al inicio, y es que más que romper una norma, el cristianismo está rompiendo la norma cultural. Ujú. O sea, la crítica no tiene muy poco que ver con el cristianismo, y más con, usted se salió de la norma de lo que nosotros creemos que es normal en la cultura, y pues no lo haga. Sí, en Que realidad no también tiene yo creo nada. que muchas de las normas que se ponen también dependen de las debilidades del que las pone. Claro, O sea, eso es algo interesante, porque dependiendo lo que a ti te cuesta, así se lo obligas tú a hacer al otro. O sea, lo que a ti te molesta o lo que con lo que luchas, entre claro. comillas, como dicen, ¿no? Entonces, si tú luchas con que se te va la mirada, pues claramente quieres que todas las mujeres se cubran. Y así lo mismo con cualquier otra cosa. Si lo tuyo es la música, pues te molesta que la gente escuche otra música. Si, si es el alcohol, te molesta que otro tome. Y apelan a este versículo, creo que es Romanos, corríjanme, que dice que uno tiene que hacerlo por amor al débil. Ay, los débiles en la fe. Débiles en la fe, Dios me mío. Oye, chocan esos débiles en la fe, Pero, porque hay un con ese cuento. sí, sí, sí. Hay un caso súper conocido aquí en España que en la época de la dictadura de Franco había censura de los anuncios, había censura en la televisión. Entonces había un censor de la Iglesia Católica que decía que anuncios podían salir y que anuncios no. Y había uno de esos censores que decía que estaban prohibidísimos los anuncios de pañales o de limpieza de bebés, porque si salían culitos de bebé, eso era pecado. Y claro, es cuando dices, me parece que usted tiene un problema, señor. ¡ah! Es lo que dices tú. Sí, claro. Fuerte. Pero Eso estuvieron. habla mucho del que está preocupado por eso. Sí, es muy Qué obvio, ahí horror. es muy obvio. Ese versículo de los débiles en la fe es como, usted, mire, el caso de la cerveza que les decía ahorita, se usa mucho para eso. Ujú. Es que usted no se puede tomar una porque usted no sabe si el que está al lado es alcohólico y se va a ir de cabeza. O el recién convertido que no sabe, se va a tomar 80 cervezas porque lo vio a usted. Y uno, Ujú. no, Dios, todo es mi culpa. Claro. Y se utiliza también el de todo me es lícito, pero no todo me conviene, que es Ujú. un versículo precioso sobre la libertad de justamente de ejercer su justo criterio y decir, bueno, pues yo tengo una cabeza, podría decidir con mi hermosa cabeza hasta dónde voy y hasta dónde no, y de acuerdo al dominio propio, ¿no? Pero no, lo usan para decir, todo me es lícito, pero en realidad mejor no haga nada porque es que qué miedo. Y nos va a Solo hacer te quedar conviene mal. lo que te diga tu pastor que te Sí, conviene. Porque es que Exactamente. a ti no te enseñan a tener criterio, te enseñan a obedecer. Sí. Incluso tener buen testimonio, parte de un buen testimonio es una persona obediente, Sí, mansa, con un corazón enseñable. O sea, eso es lo que te dicen. Si la persona es cuestionadora, si todo el tiempo pone una traba, es carnal, es es carnal. carnal. Sí, esa sí. persona todavía es débil en la fe. O sea, le falta madurar porque uno de las muestras o de los frutos es que tú seas estúpido y tú Sí. hagas todo lo que te digan, que El hagas todo fruto lo del que te digan. espíritu es El la fru- tontería sí, y la obediencia. básicamente el fruto del espíritu es la estupidez. Sí, o sea, como que tú, lo que tú digas es así. Pero mira, ¿qué pasa? Bueno, por lo menos en mi caso, el refuerzo del testimonio empezó desde mi casa.
Entonces, como yo lo tenía tan marcado en mi casa, cuando yo llego a la iglesia, es como más de lo mismo, no tengo problema, lo voy a lograr fácil porque ya yo en mi casa tengo los policías del buen testimonio. Entonces no era como que, ay, la doble vida, en tu casa haces esto y en la iglesia haces lo otro. No, estás igual de amarrado en todos lados. Entonces, por ejemplo, a mí me decían que, bueno, mis hermanas fueron unas hermanas normales, unas personas normales, adolescentes normales, pero a los ojos míos de niña, ellas eran unas personas rebeldes. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Ellas son rebeldes y tú tienes que hacer todo lo contrario a lo que ellas hicieron. Entonces, claro, yo vi el camino, vi los patrones y ya yo sabía. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto porque yo quiero agradar a mis papás para no generar los mismos dolores de cabeza que les generaron ellas. Y desde allí comienza esta idea de complacer. Parte primeramente de mis papás. O sea, a mí no se me da por querer complacer a mis pastores, sino porque primero que quise complacer a mis papás. O sea, una cosa simplemente se trasladó a otro ámbito. Y empiezo, bueno, listo, yo tengo que ser una hija bien portada, yo tengo que ser una persona que se ría de manera moderada, hasta eso. Sí, mi risa no es moderada, nunca ha sido moderada, pero hasta eso en algún momento me dijeron que tenía que reírme así como princesita, literal la mano en la boca, ¿verdad? Y los chistes, la forma de ser, la forma de vestir, la forma de relacionarse, todo tenía que ir como con este cuento del buen testimonio. Entonces yo llego a mi adolescencia, yo en ese momento no me sentí que me estaban frustrando, pues yo creo que básicamente porque yo venía frustrada de toda la vida, entonces no, yo nunca los separé, o sea, no fue como que yo dije, esto está siendo muy difícil, yo siento unas ganas de hacer cosas, no, o sea, yo veía a todos y decía, yo no entiendo por qué ustedes tienen ganas de eso, A usted se yo las no. mataron antes de nacer. Literal, literal. O sea, yo no, que tienes que tener cuidado con salir con los chicos, no sé qué. Y yo, pues la verdad es que yo prefería ir a tocar, o sea, yo quería tocar, sí. Eso luego tuvo otras explicaciones, pero en el momento yo decía, no, en ese momento yo lo que decía era, yo prefiero tocar porque hay una regla. Si eres menor de edad no puedes tener novio. Entonces, para poder servir, parte de tu buen testimonio era ese también. Entonces yo digo, un hombre o la guitarra, un hombre la guitarra, la guitarra. Entonces yo prefería tocar. Yo no te bailé en fiestas, no tomé, o sea, tomé, pero en mi casa muy poco, no te tomaba en la calle, no. Yo era una niña modelo, o sea, de verdad niña modelo horrorosa, pudiéndome morir por dentro, pero por fuera siempre en mi papel, siempre en mi papel, siempre todo está bien, la familia está bien, bendecidos, prosperados, en victoria, adolescente, pero una adolescente controlada. Sí, no soy la adolescente loca, normal, ¿no? Que es normal, pero en ese momento le dicen así como la loca. Me vestía normal, no tenía ganas de tatuarme, no tenía ganas de enloquecerme. Lo máximo que hacía yo era que llegaba tarde a mi casa y me castigaban, pero nunca me quitaban la iglesia Tarde a porque las 9 de la yo noche. tarde a las 9 de la noche, claro. Entonces me castigaban y ya, eso era todo. Eh, pero a la par de eso, claro, yo llego a la iglesia y bueno, la iglesia es otro espacio para agradar, porque es otro espacio para pertenecer. O sea, inconsciente o conscientemente, tú terminas en esa cultura de agradar, porque es la única manera de pertenecer. Y uno adolescente, pues más todavía, porque parte de lo que tú estás viviendo en la adolescencia es que quieres pertenecer. Entonces me parece un juego muy macabro hoy en día lo que uno hace con un adolescente, porque uno sabe que tienen esa necesidad. Y tú le estás supliendo esa necesidad, coartándole la
lo que tiene que aprender a vivir en esa etapa. Entonces, cuando crecen, pues son unos retrasados que no vivieron las etapas que tenían que vivir, que no aprendieron lo que tenían que aprender y son un montón de frustrados y aprendieron a agradar. O sea, yo, básicamente. Y muchas personas a mi alrededor les pasó exactamente lo mismo. O sea, así pude comprobar que era un patrón, que yo no era la única loca. ¿Sí? Era un patrón que se vivía y que se repetía constantemente. El tú querer agradar para pertenecer. Yo a mis 18 años logré formar parte de los 12 de la iglesia. O sea, era parte de los 12 líderes más grandes de la iglesia. 18 años. ¿Qué carajos hago yo ahí? O sea, yo tenía que estar cometiendo errores. Yo tenía que estar Dando mal ejemplo. dando mal ejemplo. Pero no, o sea, a esa edad yo le daba ejemplo a señores de 50 años, de 40, de 30 años y los tenía a mi cargo. Entonces sí, pero yo no encontré nunca una voz que me dijera, Liz, te estás excediendo, Liz, mira esto, sino al contrario, una voz en mi casa que me decía, es maravilloso lo que haces, porque es el cielo y la tierra, o sea, estás logrando lo que nosotros no hemos logrado nunca, lo que ninguna otra de mis hijas logró, vas a ser la ministra, la sierva. Entonces, ¿quién a mí me decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal o que me estaba haciendo daño a mí misma? Solamente lo supe el día que me enfermé, porque el día que cuando yo caigo en desgracia, estoy hablando mucho, pero perdónenme, No, perdónenme. no, que no pidas perdón, El Liz, por contar esto. Perdón Y por pedir además va a perdón. tocar editar este pedazo porque interrumpió la historia. Lo siento, eso es parte de. El día que yo caigo en desgracia, eh, bueno, yo caigo en desgracia, es decir, me enfermo, no puedo caminar, no puedo respirar, no me puedo mover, me pasan un montón de cosas fuera del país. Y empiezo unos procesos muy difíciles en mi vida, de los más dolorosos. Yo regreso a lo que se supone que es mi casa, no mi casa, mi hogar, sino mi casa, mi iglesia. O sea, el lugar en el que voy a encontrar abrigo, consuelo, de todo lo terrible que a mí me estaba pasando. Y yo recuerdo que yo me encuentro con un señor pastor al que ya yo no le sirvo. O sea, yo sé que él podía usar todo el tiempo, porque literal el cuerpo no me daba. O sea, yo no podía tocar todo el tiempo, no podía predicar todo el tiempo, no podía ni siquiera estar parada en un púlpito todo un día. O sea, nada más podía un solo servicio, por ejemplo, y con mucho dolor y con mucho pesar. Y sin embargo, no estoy diciendo que me cerraron las puertas de principio, no estoy diciendo nada de eso, por si acaso, porque a veces no sabe quién está escuchando. No estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decir es que con el paso del tiempo y de los comentarios que hablaba yo con él, personal, era como, pero tú lo que tienes es un dolor de espalda, son solo excusas para que tú no sirvas. Y comentarios de ese tipo. Y luego ya fue ahí donde yo me di cuenta, soy un mueble más. Y el mueble se dañó, el mueble ya no sirve. Y hoy en día eso es súper obvio, pero para mí no era obvio, que yo no tenía nadie a mi alrededor que me dijera eso. Entonces a mí me tocó darme cuenta por mí misma cuando yo veo la actitud de todas las personas a mi alrededor, cómo cambia hacia mí. Y pues de ahí en adelante fue donde empecé como, ¿qué carajo? O sea, ¿qué carajo? De verdad. Y pasaron muchos años hasta que yo salí de la iglesia, pero yo creo que ese día pasó como en la película de Toy Story, algo cambió en los... O sea, ese fue el día que yo digo como que me dolió. O sea, puedo reconocer y puedo decir, me dolió en el alma, en el corazón, en lo más profundo de mi ser. Eso fue ahí. Te entiendo muy bien, Liz, ¿eh? Es que me pasó algo muy parecido. No igual, porque no llegaba yo a ese nivel, pero
Es que me he identificado mucho con lo que has dicho, porque yo con 16 años, con 16, formaba parte del grupo, de la junta de liderazgo de los jóvenes de la región donde yo vivía, con 16 años, que no tenía ni idea de nada, ¿sabes? Y estaba todo el mundo orgullosísimo de lo que había hecho y yo, desde el primer momento, cuando había una reunión o había que hacer algo, me daban unos ataques de pánico, pero de pánico impresionantes. Era otra de las veces en las que yo me escondía en el cuarto de baño a tener mis ataques de pánico para que nadie me viera, porque claro, si luego te ven así, ¿qué te pasa, no? Yo tenía que disimular que está todo normal, pero yo no me sentía preparada, pero no podía decir que no, porque es lo que tú dices, todo el mundo está de acuerdo contigo. O sea, de las pocas veces en las que la gente te hace caso, en las pocas veces en que la gente te aplaude, es por hacer algo que a ti no te gusta y que, en fin, pero no vas a decir que no. Y el problema de ser complaciente hasta ese extremo es que, sobre todo en esas edades, es que no tienes que, eso, hay que dejar a los niños, a las niñas, y a los jóvenes que tengan su proceso. Pues claro que se les puede dar responsabilidades y cosas, pero acorde con su edad. Y no de repente darles una responsabilidad como eso, como para tener que tener un testimonio delante de otras personas y servir de ejemplo para otras personas, porque eso lo único que hace es destrozarte tu autoestima, tu autoimagen, el concepto que tienes de ti mismo que todavía no lo tienes desarrollado. Y es lo que tú dices, Liz, tardas mucho tiempo. Luego, si te das cuenta y lo quieres revertir, tardas mucho tiempo en revertir eso, en descubrir cómo eres como persona, descubrir cuál es la forma en la que Dios te ha hecho, sin hacer No, nada y más. manejar la culpa. Mm, La culpa que te queda luego cuando dejas de agradar. O sea, cada vez que haces algo que no le agrada a una persona, primero tú tienes un montón de culpa. O sea, como que sí, lo haces pero con culpa. O Poner sea, límites claro. o sí, o ese sea, tipo de me cosas. siento como una basura cuando te digo que me respetes. Mm, Cosas que no deberían pasar. sí, 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 sí. Es que es tal cual. Pero yo creo que hay un problema mayor, que es que hay un montón de adultos que nunca han pasado por esa fase de decir, mira, es que yo hice esto, pero en realidad no me gustaba. En realidad no tenía que ver conmigo, ¿sabes? Es que hay muchos que siguen en la iglesia siendo líderes, siendo pastores, siendo gente súper buena cristiana, que es que nunca ha pasado por la adolescencia, por una adolescencia normal. Es que son Y personas se lo imponen a inmaduras. los demás. Claro. No No, que también. esas son la gente que van ahora de arrogantes. Pues si yo he hecho esto, tú también lo puedes hacer, intentando exigir a los demás una moralidad y un buen testimonio, y no sé. Pero en realidad son unos inmaduros como personas y que lo Mm, que quieren es, pues si yo he pasado por esto y en el fondo lo he pasado mal, tú también tienes que hacerlo, porque así es como se es un buen cristiano, pasándolo mal. Y entonces hacen teología y doctrina alrededor de sus disfuncionalidades emocionales y psicológicas, que es una cosa maravillosa, en realidad. Pues en realidad mucha teología está formada a partir de la debilidad y los rayos de cada persona. mm. O sea, de hecho, a mí hay una frase que he visto mucho en redes que me parte el corazón porque me recuerda a una época de mi vida. Claro, estoy totalmente identificada pues, con lo que dice Liz, porque es el tratar de agradar a los padres por encima de uno, al tratar de agradar a Dios. Y es eso de quiero agradar a Dios, porque es que Mm, eso no parte del amor incondicional. O sea, en esa frase de quiero agradar a Dios, Dios no me ama. La verdad es esa. Ujú. Dios no me está amando, mucho menos incondicionalmente. En esa frase yo trato de manera imposible de alcanzar un estándar que no existe y que es imposible para que Dios me ame, de agradar a Dios, de esto fue agradable delante de Dios. Entonces, curiosamente, agradar a Dios es desagradarme a mí. Sí. Es que cualquier cosa que a mí me guste, con eso de morir a uno mismo, cualquier sí, cosa que me guste, seguramente no le gusta a Dios. Y voy a hacer todo lo que yo no quiera, que incluye un poco, ¿no?, de ejercicios espirituales, de vestirme de cierta manera, de negar lo que a mí me gusta, de negar mis planes a futuro, mi vocación, o sea, por lo menos así es mi experiencia. Yo mm, creía que cualquier cosa que yo quisiera fuera de estar dentro de la iglesia era algo que Dios no quería para mí. Y uno con una vocación artística, pues sabe que dentro de la iglesia no tiene así como mucho que hacer. sí. Entonces, claro, o sea, si a Dios toca agradarlo, y es como el mandato principal del amor, pues todas mis relaciones de ahí para adelante son de tratar de conseguir que la gente me quiera, porque no puedo concebir que alguien me quiera como yo soy.
o sea, Ujú. como de manera incondicional. Me parece que riñe el concepto de buscar agradar a Dios con la idea del amor incondicional de Dios. Además, porque Claro, se concibe el pecado como una serie de preceptos y de cosas que uno tiene que hacer y que son aleatorias, o sea, como caprichosas. O sea, simplemente a Dios no le gusta esto, como a mi mamá no le gusta que yo le cocine frijoles, entonces no. Entonces a Dios no le gusta que usted haga esto, entonces no lo haga. A Dios no le gusta esa ropa, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta, a Dios no le gusta. Y es una forma de control en la que uno deja de ejercer su criterio, deja de ejercer la libertad de lo que les decía hace un rato del todo me es lícito, pero todo no me conviene. Eso no existe cuando uno trata de agradar, porque claro. es que yo no puedo ejercer mi criterio si estoy tratando de agradar. Yo digo, a Dios qué le gustará, y no se me ocurre nunca filtrar eso por el amor. O sea, esto que voy a hacer es amoroso conmigo mismo, con los demás. No, digo, a Dios le agrada. ¿Y cuál es el criterio que alguien me dijo? O que interprete un versículo de la Biblia al revés para, para determinar si a Dios le agrada o no algo. ¿Sí? Como que es soltar uno el cerebro por un lado, de decir, voy a tomar una decisión por mí y por el otro para tratar de agradar a un ente abstracto que se convierte Dios en eso, que caprichosamente determina qué le gusta y qué no le gusta. Mm. Entonces, pues qué desgraciada vida Mm. tiene uno con esos criterios. Y a mí sí me parece que una cosa que uno tiene que demoler es la idea de merecerse el amor de Dios tratando de agradarlo. O sea, si me va a querer, que me quiera así, porque yo no, o sea, yo no puedo hacer más. Además, pues porque también, o sea, cosas como la parábola del hijo pródigo, eso es lo que muestra, que Dios ama a la gente, pues se puso y la hizo, Mm. así como somos, ¿sí? Claro, y una cosa que suelen criticar mucho, al menos a mí últimamente me critican mucho, es el hecho de decir, claro que puedes cambiar tu forma de hacer ciertas cosas, claro que modificas tu carácter, pero es cuando te dejas convencer por el amor de Dios, cuando realmente lo vives, ese amor puro. Ahí es cuando surge el cambio, a lo mejor hay ciertas cosas que antes te gustaban, pues que las ajustas, pero porque tú te das cuenta de que va en contra del amor propio que tienes que tenerte como hijo de Dios. Pues claro que vas a dejar de beber tanto, Claro, porque te estás pero no dañando el por hígado, hijo llevarle la mío. idea a los demás, Claro. no por presión social, ni porque los demás me miraron. Claro, es que es eso. Yo llevaba muy mal ese de que te controlaran a través del testimonio, sobre todo con el versículo de tienes que negarte a ti mismo, porque además se saca mucho de contexto. Y en cuanto intentabas explicar alguna cosa, intentabas expresarte de alguna manera, no, no, es que tú tienes que negarte a ti mismo para agradar a Dios. Y yo lo llevaba muy mal porque mi mayor trauma religioso siempre ha sido el de la falta de libertad. Total. Tiene que Entonces, negar su cerebro, no. sí, tengo que negar mi cerebro, tengo que negar mi cuerpo, tengo que negar mi vocación, tengo que negarme yo, pero es que ¿hasta qué punto? O sea, ¿cómo funciona esto? Claro, si se entiende fuera del contexto, este versículo sirve para lo que quieras, o sea, para obligar a la gente a hacer cualquier cosa que a ti te apetezca, o sea, no tiene ningún Ese y freno. el de tomar tu cruz y seguir. Mm. El de tomar la cruz. Ay, qué desgracia. Con esos versículos lo acaban a uno. Yo tenía varias prédicas de esos versículos porque yo, pues si yo no puedo vivir, tú tampoco. Y Esa es la cosa, es que esa es ¡Qué la cosa. horror! Toma tu cruz de desgracia y sufrimiento. sí, sí. Miren, una de las prédicas más absurdas que yo he hecho en mi vida fue el día que yo regreso enferma, me dicen, ven y predica, y yo armo una prédica. Yo había dicho que no, porque lo que les dije que no podía estar de pie, pero luego el Señor me convenció por aquello de que hay que tomar la cruz y seguirlo. Hice una prédica sobre eso, diciendo todo lo que a mí me había pasado, todo lo que yo estaba sufriendo, era parte de un propósito de Dios más grande y yo estaba tomando mi cruz y siguiendo a Cristo mientras no podía respirar y no podía ni moverme. Y invitaba a todos los demás a que tomaran su cruz y Ay, seguirlo, Liz, porque pues si yo estaba así, ¿cuál era tu excusa? claro. Hacer Ay, sentir Dios mal al mío, otro. Y bueno, es lo que le enseñan a uno, se llamó milética, amiga. Qué sí. pena. El propósito era volverse hereje. Al final el propósito se desvió un poquito.
Un poquitico. Un poquito. A mí lo que me sorprende es que ahora nosotras lo vemos y decimos, pero qué burrada, ¿cómo podíamos hacer eso? Pero es que hay gente que sigue en ese pensamiento y que son los que dirigen la institución evangélica hoy en día. Pero Si es que yo yo no creo que cuando estoy tú la bien, diriges es Ustedes distinto. menos. Claro. Si yo Ahora, la pude, pregunta sería, generalmente ellos sí están bien, solo que fingen, pero por cuando ya tú estás en esa supuestísimo. posición, cuando ya tú estás en esa posición de poder, tú haces y deshaces. O sea, mm, una cosa tan absurda, tan sencilla y tan básica como esta, el señor pastor te prohibía escuchar música no cristiana, pero tú te Ay, subías Dios a su mío. carro y tenías los Bee Gees. Que a mí me encantan los Bee Gees, yo no tengo problema con los Bee Gees, pero Bee Gees o los Bee Gees no son cristianos. pero no era Jorge Celedón, que es lo que es pecado. Bee Gees. Pero el cuento era que para tú llegar a subirte a ese carro y darte cuenta de eso, tenía que pasar mucho. Entonces todo el mundo, pues nadie sabía que realmente eso pasaba. Y ojo, yo no le veo problema. El problema es por qué se lo prohíbes a otro si tú lo haces también. Pero O yo sea, creo que eso es lo del no, no todo me es lícito a mí que soy un adulto, pero usted que es un niño chiquito, yo le digo qué hacer. ¿Sí me no, pero al entiende? grande también le dicen qué Me, hacer. me, me refiero a que se considera superior Ah, espiritualmente, eso sí, tiene claro. derecho a decirle, yo lo puedo controlar, pero usted no. ¿Sí me entiende? Eso sí, sí, eso es cierto. Es como creerse más. Hola, aprovecho esta pausa para recordar que este podcast puede realizarse gracias a la ayuda de los mecenas de Patreon, que son una gente maravillosa. Y bueno, si quieres colaborar en este proyecto y ayudarnos a poder seguir publicando todo este contenido, puedes hacerlo desde más o menos €1 al mes, nada más, solamente invitándonos a un café al mes. Y puedes hacerlo en patreon.com/noalarcón. Dani y yo trabajamos durante muchos años en Starbucks, aquí en España, y nos daba mucha rabia porque además fue la época en la que nos habíamos hecho un tatuaje cada uno y en aquel momento nos obligaban a taparnos los tatuajes para poder trabajar. Y a él, por ejemplo, le obligaban a que no podía tener la barba larga para estar en un Starbucks, ¿eh? En un Starbucks. Que tú vas ahora a un Starbucks años después y claro, te da una rabia y no volvemos a pisar mucho en Starbucks porque nos da una rabia muerta, porque era como... Y yo me tenía que tapar el tatuaje todos los días y buscar maneras de que no se me viera el tatuaje porque esto estaba muy mal visto para atender de cara al público y estar preparando cafés y luego cambia la directiva y ahora te los ves ahí con tatuajes en 2x1 al oeste y con Sí. barbas enormes y todo hipster y con los pendientes y a nosotros nos obligaban a taparlo todo. Y son modas y te molesta mucho porque dices, ¿y por qué me chupé yo tantos años de taparme el tatuaje trabajando? Oiga, eso es igual que en la iglesia. Es Cambia la exactamente lo norma mismo. cultural y oprimen diferentes partes de la vida humana. Claro, según la moda. Por Sí. eso me da tanta rabia, me dices que es lo mismo, hijos míos. Claro. Les decís que es algo teológico y bíblico y que es así desde el origen de los tiempos, porque Dios lo quiso. Mentira, más mentira que... Sí, es Pero sí, porque el que puso esa norma lo quiso, en sí, realidad. claro. En fin, es como lo de las corbatas. O sea, dígame usted en qué versículo de la Biblia pone que tienes que ir con corbata a la iglesia. Hacerlo ¿Dónde todo salen las decentemente y corbatas? en orden. Ese es el que ponen. Hacerlo Sí. todo decentemente y en orden. Pero ese se Así es. utilizaba en mi Para contexto todo. bautista para criticar los cultos pentecostales. Para todo. Ah, sí, sí, sí. Ah, también, O sí. sea Para que... decir que esos locos que saltan y hablan en lenguas, que no hablan uno por uno, como dijo Pablo. Sí, sí, no, hablaban. El tema es que en los cultos en los que, o sea, en mi contexto no se debía hablar en el culto. Nadie debía hablar, excepto el pastor. Entonces ya eso era salirse de la norma. Pero bueno, en fin. Ay, Ese es un muy buen tema para un futuro. sí, ¿el cuál? ¿El de la De norma de los la- cultos? el de las lenguas. Eso es un melón, ¿eh? El de Yo la Porque eso terremoto. también. la cantidad de historias que ustedes quieran, se las tengo. La teología se encargan ustedes y yo traigo las historias. Yo es que el problema que tengo con lo de las lenguas es como yo no puedo negar la experiencia de otro porque no tengo Ujú. experiencia, pero que es una cosa también que hay que verlo desde tu punto de vista cultural, porque a mí siempre me han dicho como cristiana que eso estaba muy mal.
Y claro, luego pasas a otros entornos en los que si tú no hablas en lenguas es mal testimonio, si hablas en lenguas en otros es mal testimonio. Pero es lo mismo que en ciertos entornos si te maquillas es mal testimonio porque tú para qué te tienes que maquillar y te sacan el texto este de Primera de Pedro, de las mujeres que no se adornan, no sé qué. Pero en De otros los si no te... vestidos ostentosos. Claro, y si no te maquillas, también es pecado en otros entornos. Entonces es tenerte loco y hacerte sentir mal todo el tiempo, ¿no? No En sé. todo caso, el mal testimonio depende. Sí. Depende del que quiera poner las normas. Sí, tal cual. Yo creo Ahora, que hay lugares donde está, por ejemplo, está muy marcado, por ejemplo, en los pueblos pequeños, está mucho más marcado fuera de la iglesia qué hace un cristiano y qué no. Entonces, la presión de ser cristiano en un pueblo es a veces peor fuera de la iglesia que dentro, porque ya ellos también tienen como ese imaginario de que el cristiano no toma, no hace esto, no hace lo otro, entonces te ven en la calle y ya tú eres cristiano, por tal razón, si te llegan bien, o sea, si te ven haciendo cualquier cosa, es problema. Yo Que no le puede recuerdo, dar un mal genio, por ejemplo. no te puede dar un mal genio, no puedes deber plata, no puedes caminar por la plaza, o sea, si hay fiestas patronales y tú caminas por esa plaza y te ven allí, no van a decir que tú estabas caminando en esa plaza, van a decir que tú estabas borracho bailando en esa plaza. Y los cristianos se tienen que dar la vuelta muchas cuadras más abajo con tal de no pasar por esos lugares. Pero Culpa también yo también, creo que es de porque se lo han buscado. O sea, claro, venden una culpa de imagen. la iglesia, 100%, pero luego viene también la presión de afuera, claro, es propio de que lo que la iglesia ya si, hizo. si los cristianos cayeran bien a la gente, no te estarían mirando a ver qué falta cometes. Se te están mirando a ver qué falta cometes porque tú te has dedicado a contarle las faltas a todo el mundo. O sea, Es ¿qué clase verdad. de vida cristiana es esa? Por 100%. fastidiosos. O sea, desgraciadamente se lo tienen muy buscado Claro, por fastidiosos, por hacer el culto afuera y comenzar a decir los Sí, pecadores sí, y sí, sí, claro. cosas sí. así. Yo en Pero eso estoy de acuerdo. O sea, uno tiene que manejar lo que es la gracia y todo eso es verdad, pero hay veces que está bien buscado el asunto, sí, porque no puede ser que tú hayas sido tan cruel al hablar, al exponer las fallas de otra persona y cuando eres tú, entonces ahí sí, gracia y misericordia. O sea, debe ser así, pero la gente no es boba. O sea, eso fue lo que tú sembraste. mm, Sí, yo claro. conozco casos, muchos casos alrededor de pastores, por ejemplo, adúlteros, que atacaban a todo el mundo y hablaban de todo el mundo. Y claro, cuando pasa con ellos, es como manejemos lo que es la gracia. Me fallé, cometí un error. Y la gente alrededor no lo ve así, sino como, tanto que hablaba, sí, mira. O sea, yo pienso que si uno se dedicara más a vivir uno mismo su vida y su fe y a hablar menos, seríamos todos más felices, la Es que verdad. funcionaría mucho mejor. Mira, hace poco se murió aquí en Madrid, creo que fue, un cura católico, pero que era muy conocido porque había estado haciendo muchas tareas de obra social y era muy conocido desde hacía muchos años. Y todo el mundo hablaba bien de él. Y yo vi un montón de mensajes de gente, mira, yo he sido ateo, pero yo he conocido a este hombre y era majísimo y qué pena. Y todo el mundo decía, es que eso es lo que tendría que ser un cristiano. Y me llamaba la atención porque había un montón de gente que no viene de entorno cristiano que decía esa misma frase, o incluso gente que no se conocía entre sí. Es que eso es lo que debería ser un cristiano. O sea, si hubiera más cristianos así, igual no estábamos enfadados con ellos, ¿no? Y digo, es que es tan obvio como eso, como decir, pues tú llevas tu fe tranquila, hasta el final el buen testimonio no es algo que tú haces para contentar a los de tu grupo o para que los del otro grupo vean que tú eres diferente a ellos, sino lo que decías tú, Milena, es el amor. La marca del amor es el único testimonio que debería contar y hacer las cosas por amor, al final. Es que es lo que me llamó la atención de este caso, ¿no? Y gente Sí, atea muy, muy enfadada con el mundo religioso en general, que estaban hablando muy, muy bien de este hombre, de este cura. sí, como pasa acá, por ejemplo, con el padre de Rux, que fue el que presidió la Comisión de la Verdad,
que mucha gente estaba así como muy conmovida con el mensaje de reconciliación que el Señor daba a propósito, digamos, de toda la violencia que se ha vivido aquí en Colombia. A mí hay dos frases que me decían en la casa y en la iglesia, que era que por mi culpa el nombre de Dios no sea vituperado. Ay, sí. Eso es un clásico. Es como, uy, usted está haciendo quedar mal a Dios, ¿no? Ujú. El otro es que los cristianos sí vivimos para el que dirán. La gente no, pero nosotros sí vivimos para el que dirán. Y me parece que son como formas de amarrarle a uno la vida a la hipocresía, porque en realidad lo que importa ahí sí es como lo que decía el apóstol Pablo, lo que a la gente le interesa es que se vea y no que sea real, o sea, la apariencia, la religiosidad, el Ujú. exterior, el cumplimiento exterior de la ley y no la realidad. Entonces, esa invitación del buen testimonio pensada como cuidar lo que el otro piense de mí es una hipocresía absoluta, porque lo que yo debería cuidar es al otro. O sea, yo me cuido a mí mismo y cuido al otro. Ya yo, lo que el otro piense de mí, yo no lo puedo cuidar, no lo puedo controlar, Y no es mi pero responsabilidad. claro, y que yo me ponga mi vida en función de lo que el otro piense de mí y no en amar al otro, pues es una fábrica de hipócritas, Sí. que no me interesa el otro, me interesa lo que piense. Yo quedo bien, me ensucian usted, pero tengo que quedar bien yo. Fabuloso. Entonces Es luego, que somos cartas abiertas ay, también. Sí, somos cartas abiertas. Entonces, prácticamente tu vida era pública. O sea, tú tenías que... Eso es 100% real. O sea, a mí también me dijeron eso todo el tiempo. O sea, yo me debo a la gente, como si fuera, no sé, Beyoncé. Y ni Beyoncé hace eso, no, que es lo mejor. Y tú tenías o sea, todo el mundo podía opinar, todo el mundo podía decir algo de lo que tú hacías. eh, Todo el tiempo estabas en función de dar la mejor imagen donde sea que tú estuvieras. Y eso lo va matando a uno, lo va deshumanizando mm, de una manera horrorosa. O sea, qué no puede bueno ser que vulnerable nunca. nunca. Y me quedé pensando en algo que dijiste hace rato, pero me quedo ahí. Porque también yo creo que afecta mucho las amistades. Es muy difícil tener amistades reales, porque hasta con ellos tienes que fingir. Dando buen testimonio, no es un mal Sí, amigo. sí, o sea, hasta con ellos tienes que fingir que tu vida está bien, porque prima algo más allá de la relación y es esta lealtad a la institución. Entonces, como que tú no vas a decirle, mira, la verdad es que hoy, no sé, una estupidez, no oré, me siento mal o lo que sea, y ya enseguida te cataloga mal. Tu amigo, ¿sí? Entonces, no digo que sea generalidad, habrán excepciones, pero, pero es muy común que las relaciones dentro de la iglesia sean vacías, cuando debería ser todo lo contrario. Me parece un tema interesante, Mm. quería decirlo. Sí, yo creo que en lo que son estas iglesias muy que funcionan de manera sectaria, muy coercitiva, muy controladora con la gente, eso es algo que he escuchado a mucha gente, es decir, pues resulta que he tenido un problema o me he ido de la iglesia o me he cambiado de iglesia y todos los amigos que tenía no me han vuelto a dirigir la palabra, que yo creo que eso es algo, no sé si vosotros habéis pasado, pero yo también he pasado por eso. Y Todos, Qué mal testimonio. sin claro, excepción, todos, todos. sí, y se pasa muy mal porque todos necesitamos amigos, todos necesitamos compañeros. El simple hecho de tener una comunidad de fe por tener una comunidad, es decir, un grupo de gente que se quiere. Y claro, es muy duro que se base la relación en algo que no era lo que tú pensabas. Y, es verdad, es que es muy duro al final y te afecta a Pero unos mira, niveles mucho más profundos de lo que aparenta ser. cuando yo salí del entorno eclesiástico, eh, no digo que antes tuviera amistades falsas, sí las tuve y sí di lo mejor que pude en ese momento, pero la calidad de amistad que yo puedo ofrecer el día de hoy no es la misma que puedo ofrecer antes, porque antes yo siempre tenía el rótulo de líder en la cabeza y yo no podía ser amiga de mis amigos, yo también tenía que ser
la líder de mis amigos, la consejera de mis amigos, y por eso yo siempre tenía que estar bien, aunque por dentro estuviera vuelta a nada. Entonces, realmente nunca había espacio para ser vulnerable 100%. Cuando, cuando yo salgo de esa burbuja y me desprendo de eso, las primeras cosas que a mí me pasan cuando yo me salgo de la iglesia es que ese buen testimonio que yo había armado por tantos años me lo destruyeron. En menos de un mes acabaron con mi reputación de tajo. Y yo recuerdo que esta fue de las últimas veces místicas de mi vida, pero yo la guardo como una experiencia mística. Yo recuerdo que a mí me dolió mucho y yo en ese momento todavía me sentaba a orar. Entonces yo me senté y hablé con mi Señor Jesucristo y le dije, Señor Jesucristo, me duele, o sea, me duele mucho que hayan acabado con todo lo que yo había hecho, porque que yo me haya ido de la iglesia no me hace una mala persona y no me hace una persona que no dio lo mejor que pudo dar, no sé qué, bueno, yo fue como que me desahogué y saqué allí todo. Y luego de ese momento, no sé si fue Dios, si fui yo, si fue que hablamos, conversamos o yo misma saqué la conclusión, no sé, pero desde ese día yo dije, pues si esto es lo que me toca a mí para poder ser quien soy, para poder acompañar, para poder construir una comunidad sana, que pase lo que tenga que pasar. Y hice mi duelo de mi orgullo, porque es tu orgullo, o sea, es así, el testimonio es tu orgullo, o sea, eso es una vaina que tú cuidas como el mejor título, la mejor carta de presentación que tú tienes, es que te digan que tienes buen testimonio. Y yo moría eso, hice mi duelo y para mí era duro hasta salir a la calle, porque yo sabía que gente que yo me encontrara en la calle de la iglesia ya no iba a pensar bien de mí, ya no me iban a ver como me veían antes, ya no me iban a saludar como me saludaban antes. Y fue todo un proceso de yo desprenderme de eso y decir, ¿sabes qué? No me interesa. Y no me interesa hacer un mal testimonio y no me interesa que digas lo que digas. Nunca en mi vida me había sentido más feliz y más plena y suerte, pero fue todo un proceso, porque el testimonio es orgullo, eso no tiene más, eso uno, es la forma cristiana de ser orgulloso, pienso yo, pues. Totalmente. Además que eso que parece que es como muy tóxico y no deberíamos estar haciéndolo. Hay una cosa que me llama la atención, lo que dices tú, de que como líder tú tienes que, sobre todo, o sea, como cristiano tienes que hacerlo, pero como líder todavía tienes que mantener más las distancias y como que eso no debería ser así. Perdón. Uno de los libros horribles que, bueno, no puedo decir que lo traduje yo porque hay un contrato de confidencialidad en medio, pero hace como 10 años estuve implicada en la traducción y al español de un Se libro. oye criminal. Estuve implicada. Sí, me siento así. En fin, era un trabajo, no podía negarlo, trabajaba de eso y ya está. Pero Bill Hybels creo que se dice, sacó un libro que en español se tradujo como Simplifica, que se puede encontrar todavía por ahí, ¿vale? Y en él, yo fue también otro momento de decir, quiero salir de aquí huyendo, por favor, déjenme salir. Él decía que como líder tú no te podías permitir tener amigos, como líder cristiano, porque eso estaba mal. Porque tú tenías que funcionar como el CEO de una empresa. Y todo el mensaje del libro era, tú como mucho puedes elegir 10 personas que van a estar cerca de ti, pero ya está, no más. Y no tienes que Y rendir cuentas a generalmente en tu mismo nadie. nivel, ¿no? Sí, 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 Tienen que sí. estar en tu mismo nivel. Y O si sabes no, que, que solo Dios me pastorea. claro, claro, no, pero sobre todo él era como, para ser un buen líder de iglesia tienes que simplificar los procesos, pero uno de los procesos que él decía simplificar era las relaciones humanas.
Y no era pasa tiempo con tu familia y disfruta de tus hijos, no, era como, bueno, ten amigos, pero ten cuidado con qué amigos son. Resulta Que que este sean señor superficiales. es que enseñaba eso en el libro, y ese libro se puede No, encontrar en la librería simplificar. cristiana, sí. Y claro, eso se vendía como, ay, fíjate, es que este hombre ha vendido un montón de libros en en la lista del New York Times y todo lo que tú quieras. Resulta que este señor se le sacó de la iglesia donde él pastoreaba en Willow Creek, en Chicago, porque resultó ser un abusador y un acosador sexual. Por eso no podía tener amigos. Sí. Y en realidad él no tenía amigos porque era un narcisista y una persona psicópata. No, ah, no. Entonces, él había convertido eso, que era un Su rasgo, patología. sí, en teología y en consejos, en consejería cristiana. Y es como, estamos mal, ¿por qué no tenemos maneras de controlar este tipo de discursos y lo normalizamos? Esperamos a que el señor le salga el escándalo para decir, ay, sí, Claro, sí. O sea, terrible. este señor Espantoso. tuvo que haber un escándalo sexual para que este señor se le reconociera como que era odioso y no le soportaba a nadie. Se dedicaba a insultar a la gente y a malmeter, igual que el Mark Driscoll, el de Mars Hill, perdón. Pero quiero decir que es el típico patrón de persona sociópata que no sabe relacionarse con la gente. Ah, no, pero soy líder, pues yo, esto viene de Dios. Si no viene de Dios, si no sale en la Biblia, en realidad la Biblia está diciendo lo contrario, da igual, yo le doy la vuelta, porque en el fondo que yo tenga razón, ¿no? Pero nos pasa eso, que el resto de humanos pues no tenemos, por norma general, esa clase de patologías y nos apetece tener relaciones normales y sanas, y Dios nos ha hecho para tener relaciones normales y sanas con los demás, y la idea de la iglesia, el concepto de iglesia tal cual se ofrece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en realidad es una cosa muy bonita y muy sana, que es un montón de gente que te entiende y te acompaña y que te acepta como eres, ¿no? Y que te enseña a ser mejor, pero por ti mismo y para Dios. Y para mí al final ese es el buen testimonio, el decir, no es pensar en lo que los demás dicen, sino en poder mostrar ese amor que uno experimenta con Dios, pero hacia afuera. Y yo creo que es el único testimonio que al final merece la pena. Y de la gente cristiana a la que recordamos con cariño, son las personas que hacían eso con los demás. No que eran perfectas y que nunca tenían ningún error y que nunca se emborracharon o nunca dijeron una palabrota, sino gente que al final tú sabías que cuando las mirabas tú veías parte del amor de Dios. Pues eso, que para terminar un poco, Este que fue el llevamos un buen tan. rato hablando. Yo para mí ha sido un poco eso, no sé, alguna cosa que queráis decir así un poco, por poner una nota un poco alegre al final, después de todas las experiencias de manipulación, dolor y sometimiento insano. Dale, No, Emilia, pues tú eso, primero. el amor. No, lo que dije hace un ratico, hace como media hora. Dígalo otra vez. Pues que lo importante no es cuidar lo que los demás piensen de uno para quedar bien, sino cuidar al otro. O sea, yo me cuido a mí mismo y cuido de no hacerle daño al otro, Mm, no mi reputación y que el otro quede pensando que yo tengo la razón y que yo estoy bien, sino mirar a ver cómo hago para que el otro, pensar en los sentimientos del otro, en lo que el otro le pasa, amén. no en mi reputación. Así es. No, pasa que yo creo que básicamente eso que dijo Milena, es que ¿qué más podemos inventar? Eh, Todo tiene que pasar por el amor. Eh, Sí. Yo particularmente no me gusta ya la palabra o la frase buen testimonio para referirme al comportamiento de alguien, porque creo que incluso hay comportamientos que puedo yo no entender solo hasta que me dedico a hablar con esa persona. Mm, Entonces yo los puedo juzgar desde mi cultura o desde lo que yo creo, desde lo que yo sé, pero yo no conozco los procesos de una persona. Yo puedo encontrarme con alguien que es grosero, pero quizás hace 2 años era peor y ha tenido un avance. Sí, por ejemplo, o sea, es así. Y entonces yo particularmente creo que sí, sí hay frutos y todo eso, pero en cada persona son distintos y son en momentos distintos y lo que tiene que primar es más bien lo que yo hago hacia el otro, ¿sí? Independientemente de lo que el otro haga y quitarme esa idea de que las personas tienen que ser a imagen y semejanza mía, que está también como muy marcado en el tema del testimonio. Decimos que es de Dios, pero es mía, o sea, lo que yo creo que debe ser un buen cristiano, y también nos podemos volver entonces fundamentalistas al respecto, aún desde el otro lado. Yo creo
que uno, a medida que escucha a las demás personas, conoce sus realidades y es mucho más amplio para ser empático. Para mí, un buen testimonio sería la empatía como primera manera de relacionarme con las personas. Totalmente. Me encanta esa frase. Y yo creo que sí que podríamos renovar el concepto buen testimonio y eliminarlo por completo, aunque solo sea por los malos recuerdos que nos trae, tenemos derecho a hacerlo y utilizar otra palabra o otra forma. Volver a traducir eso. Seguro Pues la sí. TLA lo dice bonito. Bueno, chicas, pues lo vamos a dejar aquí, si os va bien. Ya hemos hecho nuestro proceso de terapia de hoy, nos hemos desahogado y que siempre es un placer enorme hablar con vosotras y me encantan estos podcasts. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.